Más que números. Más que números es una presentación de Vilapert, Café Bistró. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Goldfields, valor más allá de la minería. Y Hyundai All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Más que Números en Radio Infinita. Es un gusto volver a saludarlos en este miércoles 7 de enero, cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos, ya conectados junto a Pato Eskenazi. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Cara, súper bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan en el programa a esta hora. Fíjate que estaba revisando el Financial Times y da cuenta de una noticia bien particular que le quería comentar contigo y con la gente que nos está escuchando hasta ahora. Y es que Polymarket, este sitio dedicado a las apuestas, ha decidido no pagar las apuestas que daban por hecho que Estados Unidos había invadido Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. La plataforma argumenta que la operación militar no cumple con su definición de invasión, ¿ya? Porque esa definición exige que las fuerzas estadounidenses tomen el control territorial del país para que la apuesta se considere ganadora, ¿ya? Esta es una noticia del Financial Times. Ajá. Bueno, esto ha dejado más de 10.5 millones de dólares en apuestas sin resolver, podríamos decir. Y ha generado, obviamente, una reacción muy negativa por parte de los apostadores que acusan a Polymarket de reinterpretar arbitrariamente sus propios términos para no pagar. Tras la decisión, las probabilidades del mercado para invasión de Estados Unidos antes de X fecha se desplomaron, por supuesto, por debajo del 5%. Antes de que la plataforma rechazara el pago por invasión, un usuario anónimo reportó haber ganado $400,000 al apostar que Maduro saldría del poder antes de fines de enero, justo antes de que se concretara la operación norteamericana. Esto ha despertado, bueno, por supuesto, dudas, incertezas, discusiones sobre posibles usos de información privilegiada e incluso investigaciones propuestas por en el fondo parlamentario. Cómo influye ciertamente la política o ciertas decisiones en este tipo de apuestas. ¿Qué te parece, Pato? Me parece que no cabe duda que siempre hay información privilegiada en estas cosas. Sí, ¿no es cierto? Siempre hay, es uno de los problemas. Mira, yo creo que te lo conté hace algunos años atrás, pero ¿tú te acuerdas de un tenista muy famoso, que se llamaba Kafelnikov? Sí, me acuerdo. Fue top 10, era en la época del Chino Río, Sí, perfecto, muy bueno. me acuerdo perfecto. Sí. Bueno, se retiró siendo, ponte tú, top 5, top 4. Se retiró y la razón que después se dio es porque apostaba en su contra, ¿cachai? O sea, todas estas cosas que dependen de una persona o de pocas, que no requieren de grandes coordinaciones, quiero decir, obviamente que están expuestas a manipulaciones, a interpretaciones, como lo que estás diciendo tú, o sea, Sí. ¿qué es atacar? ¿Qué es invasión? ¿Qué es invadir? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Imagínate, o sea, mira, en los contratos de bonos, de bonos internacionales, un típico prospecto de bonos puede tener 200 páginas. Para definir lo que tú crees que es obvio, pero para que no hayan dudas, digamos, de Claro. cuál es el evento, qué pasa si esto y esto se define de esta manera. O sea, obvio que hay espacio para todo este tipo de problemas en unas apuestas que yo la estoy mirando ahora y que la pregunta es como súper directa, parece como súper inocente, pero te dice, ¿le va a dar seguridad a Estados Unidos a Ucrania de aquí al 30 de junio? Bueno, Sí, ¿qué es seguridad? Así que bueno, es entretenido y todo, pero obvio que tiene miles de problemas, miles de aristas legales. Sí. Miles de aristas legales. Total. Y información, ese gallo que apostó $400,000, parece que además fue una apuesta muy rara y la apostó poquito antes. Sí. Entonces, nada, pues esto es parte de los mercados de las apuestas. Encuentro difícil como, bueno, más allá de la definición, el hecho de no pagar. O sea, creo que ahí va a venir una discusión bien profunda, me imagino, a propósito de lo mismo. Es que depende cómo se definen los eventos, eso es lo que te decía. Sí, pues. Hay cosas que son como bien sí o no, pero otras cosas que son más interpretables. Sí. Mucha ley, mucho derecho en esto.
en estos contratos cuando hay mucha plata. Claro, además cuando hay mucha plata. Oye, Pato, bueno, tenemos harto que conversar a propósito de este tema, de la invasión, o no invasión, de la extracción, como dicen algunos, de Nicolás Maduro, del juicio, derechamente, que está enfrentando por narcotráfico en Estados Unidos y del traspaso de estos 30 a 50 millones de barriles de Venezuela a Estados Unidos. ¿Qué hay detrás justamente de esta transacción, podríamos decirlo? Vamos a estar dilucidando también con interesantes entrevistados hoy día en el programa. Son las 9 de la mañana con 9 minutos y a esta hora revisamos el resumen de mercado que preparamos para ustedes en radio. Bueno, la jornada de Wall Street de ayer mostró nuevamente la tónica de ganancias, el rally alcista que ha llevado a los principales indicadores a seguir sumando récords. Hay optimismo en los inversionistas, particularmente en algunos sectores ligados a la tecnología, a la salud y a las acciones ligadas a la inteligencia artificial. Ayer, de hecho, conocimos en esta feria que se realiza todos los años en Las Vegas de tecnología, que Nvidia anticipó el lanzamiento de la próxima generación de sus chips, de su nueva arquitectura, como le llaman, de chips, y ya está lanzada esta nueva generación que sucede a la generación de Blackwell, que es la que finalmente disparó a la compañía hace algunos años. Adelanta el lanzamiento justamente por lo dura que está la competencia. Con esta información y otras, por supuesto, a la espera de los datos de empleo, el Dow Jones cerró ayer con un alza del 0,99% en los 49.462 puntos. El S&P 500 avanzó un 0,6% y el Nasdaq también se ubicó en el terreno positivo con una ganancia del 0,6%, continuando el impulso iniciado tras los eventos geopolíticos y el rally de la tecnología y la inteligencia artificial, Pato. Sí, cara, pero los futuros de hoy día están mixtos. Los del Dow Jones están subiendo menos de 0,1, los del S&P están cayendo menos de 0,1, los cayendo un poquito más, 0,25 están perdiendo los futuros del Nasdaq. Las bolsas europeas también están mixtas, principalmente en roja, como que hubiese un poquito de toma de ganancia. 0,6% pierde el FTSE inglés, 0,1 cae el IBEX de España, 0,2 retrocede el Eurostoxx 50. La única que está subiendo hasta ahora es Alemania, un 0,62. Las bolsas asiáticas tampoco estuvieron mucho mejor. El Nikkei de Japón perdió un 1,06, el Hang Seng de Hong Kong casi un 1% abajo, mientras que la bolsa china, medida por el CSI 300 de China, retrocedió el día de hoy un 0,3%. Sí, otros temas bien importantes, Pato, que tenemos que mirar, ya mirando, observando lo que viene para el cierre de esta semana, como dónde está mirando el mercado hoy día, el informe empleo de diciembre, que se publica este viernes, que debería mover al mercado de bonos del Tesoro mucho más que lo que ha movido la noticia de Venezuela. Es lo que ronda hoy día como inquietud en el mercado. La razón es que los inversionistas de renta fija están mucho más enfocados en estos indicadores económicos que podrían finalmente como alterar las expectativas sobre el crecimiento y la inflación y las decisiones de la FED, por cierto, y que en el fondo ven que estos eventos geopolíticos están mucho más asimilados por el mercado o no generan tanto movimiento como en otras oportunidades. Así es que la atención está desplazada hacia ese reporte laboral porque en meses anteriores el dato no ha sido tan consistente justamente por el cierre del gobierno y queda como un espacio a la interpretación. Y lo más concreto y certero que vamos a tener son justamente estos datos que se publican el viernes. Para diciembre se estima que se crearon alrededor de 73.000 empleos desde 64.000 en noviembre. Así es que vamos a ver si es que efectivamente se corrige a la baja el dato. Esto podría generar algo de movimiento en los próximos días. Con esto... Sí, Cata, oye. Dale. No, por favor, termine tu idea. No. Con esto miramos el precio del dólar también, que están 892 pesos a esta hora en nuestro país. Es que eso te iba a comentar, cara. El dólar se pegó una fuerte caída el día de ayer, ya está en los 892, 93, y de hecho en la semana perdió, no sé, algo así como 15 pesos o algo así. Y esto acompañado de un cobre que estuvo muy sólido. En este minuto está un poco por debajo de los $6, pero estuvo por sobre. Estuvo por sobre los $6. Son niveles realmente impresionantes. Piensa que el presupuesto se corrigió, si no me equivoco, de $4.30 a $4.70. O sea, estamos impresionante. con más de 100 centavos por sobre eso.
Y esos 100 centavos deben significar unos 3.000 millones de dólares adicionales en el presupuesto. O sea, ahí está la mitad de la pega que quiere, en términos de balance fiscal, que quiere corregir el presidente entrante José Antonio Cast. Sí, buenísimo. Bien, Son pues, las Pato, 9 de la mañana. con 14 minutos. La captura de Nicolás Maduro definitivamente abre un escenario de incertidumbre global que va mucho más allá de las fronteras venezolanas. No solo sacude el tablero político en América Latina, sino que también reordena los intereses estratégicos, energéticos y geopolíticos a gran escala. Hoy día todas las miradas están puestas también en China, que es justamente el principal comprador del petróleo venezolano, que mira con inquietud, ¿no es cierto?, el destino del petróleo venezolano. Hay 30, 40 millones de barriles que van a ir a Estados Unidos luego de esta captura. La gran pregunta es cuánto pueden perder en China y cómo justamente se reordenan las relaciones diplomáticas en función de esta situación. Para analizar este tema nos acompaña hoy el experto en comercio internacional, economista, el señor Osvaldo Rosales. Está en Radio Infinita. ¿Cómo está, don Osvaldo? Qué gusto saludarlo. Hola Osvaldo, buenos días. Hola, hola. En primer lugar, aunque ya estemos a 7 de enero, un feliz año, Catalina y Patricio. Muchas gracias, Catalina Osvaldo. y Patricio. Aunque obviamente el momento internacional no es el mejor para dedicar buenos deseos, pero en fin. De todas formas, muchas gracias por sus buenos deseos. Son absolutamente correspondidos para usted también acá desde la radio, Osvaldo. Y claro, partimos el 2026 de una manera que nos sorprende a todos, que no esperábamos, que mueve de cierta forma, como yo decía, también el tablero político. ¿Qué tipo de incertidumbre se abre a su juicio con la captura de Nicolás Maduro? ¿Estamos hablando quizás de un shock más transitorio o de algo que definitivamente reordena el mapa mundial? De todas formas, reordena el mapa y da la impresión que puede ser el inicio de una pesadilla. No estamos hablando a estas alturas solamente de lo que hace Donald Trump con Venezuela, sino que también las autoridades norteamericanas nos señalan que hay una lista larga que viene a continuación. Se habla de Colombia, de Cuba, de México, de Irán, de Groenlandia. Vamos a retomar el contacto, a ver si podemos llamar a Osvaldo Rosales, porque efectivamente tenemos ahí una inestabilidad con la conexión. Efectivamente esa es la inquietud, ¿no es cierto?, que ronda hoy día en el mercado y probablemente estoy revisando algunos comentarios respecto de Europa, Pato, y en Europa hay mucha preocupación a propósito de esto, ¿no? Quizá la lectura que se hace por zona geográfica también es bien distinta. Nosotros vemos acá más cerca este conflicto, ¿no es cierto? Pero conocemos también muy de cerca la inestabilidad regional que ha generado Nicolás Maduro en el último tiempo. Por lo tanto, la lectura que se hace desde Asia y que nos permite justamente entender, Osvaldo Rosales, es bien interesante en ese sentido. Retomamos el contacto con usted, don Osvaldo. Preferimos llamarlo para poder tener una mejor conexión. Ahora sí, seguimos. Perfecto. Bueno, estaba indicando que al parecer la lista es larga y a esta altura lo que uno va observando en los videos del presidente Trump, de Marco Rubio, de su asesor internacional, uno lo asocia con las series de Netflix, ¿no? Cada una más sorprendente que la anterior. Y el asesor internacional acaba de explicitar con todas sus letras que la política internacional es una política de poder y Estados Unidos es la principal potencia y va a utilizar el poder. Y no hay nada nuevo en esto, la vida ha sido siempre igual y por lo tanto en eso no hay que equivocarse. Entonces, claro, desde ese punto de vista, a esta altura, francamente, el tema económico pasa a ser secundario, porque ese es el multilateralismo el que está saltando por los aires. América del Sur deja de ser una zona de paz y en el fondo Estados Unidos está explicitando de manera muy evidente lo que significa su nueva estrategia de seguridad nacional, que yo recomiendo leerla a todos quienes están escuchando este programa, porque la verdad es francamente espeluznante.
Eso, tratar de entender, Osvaldo, de qué se trata esta Mm, invasión, este ataque, esta extracción, porque algunos dicen, no, es que es petróleo. Bueno, parece que es una respuesta media simplista. Otros dicen, no, acá es así es. control y que Estados Unidos estaba preocupado de la convergencia que estaba teniendo China, Irán y Rusia en Venezuela. ¿De qué se trata? Yo creo que todo eso es parte de la explicación. El tema es, ¿me están escuchando? Muy bien. Sí. Ah, perfecto. Sorry, porque tengo la pantalla aquí semicongelada. El tema básico es el control de los activos claves, se denomina así en la Estrategia de Seguridad Nacional, y con eso no estamos hablando solo de petróleo, estamos hablando de tierras raras y estamos hablando de los principales insumos para las nuevas tecnologías. Hay un listado de alrededor de 10 insumos clave, un estudio muy interesante que hizo el Deutsche Bank en octubre pasado. Ujú. Y en esos 10 insumos claves, que incluyen, por cierto, las tierras raras, pero también está el molibdeno, está el cobre, está el carbón, está el petróleo, el litio, etcétera. Resulta que China tiene rangos de producción mundial que van entre el 50 al 70%, pero cuando uno se preocupa de la cadena de valor asociada a ese rubro y por ende incluye la refinación, el poderío chino llega al 80 al 90% en varios de ellos. Entonces, ahí hay un tema fundamental porque a estas alturas del partido, quien tenga la capacidad de controlar esos recursos va a Claro. tener la capacidad de seguir avanzando Mm. en las tecnologías disruptivas, léase inteligencia artificial, vehículos eléctricos y, en fin, todas las nuevas tecnologías asociadas a las dinámicas de la microelectrónica, de la biología, etc. Sí. Ahora, Por lo tanto, ahí hay un tema clave que tiene que ver con la competitividad norteamericana. ujú, Estados Unidos está bastante rezagado en la posesión y en la refinación de buena parte de esos metales minerales y por ende da la impresión que los asesores de Trump y el Trump mismo han definido que es el momento de lisa y llanamente tener control sobre esos activos clave claro. a través de la modalidad que sea necesaria y si eso significa pisotear el derecho internacional, pasar por encima del multilateralismo, lo van a hacer. Y ese es el mensaje que están dando Sí. cuando insisten en Groenlandia, insisten en el canal de Panamá, por ejemplo. Sí. Ahora, la duda que surge, Osvaldo, es que hoy día Estados Unidos igual produce harto petróleo, o sea, cerca del 70% de Sí, lo que produce, de lo que consume, lo produce Estados Unidos. sí, Claro, este petróleo obviamente le sirve, ¿no es cierto?, sí. como para sus reservas, pero afecta directamente a China. Entonces, ¿qué lectura como internacional usted daría justamente a esa movida estratégica de Donald Trump? Más que nada pensando en lo que significa para China que lo que significa para Estados Unidos. Yo creo que es más que nada un mensaje, porque en términos de petróleo, si bien es cierto, Venezuela exportaba hasta hace algunos días el 80% de su petróleo a China. Para China, ese petróleo no es más que el 7 u 8% del total de sus importaciones. Por Perfecto, ende, no es algo que esté complicando hoy día a China en ese sentido. perfecto. El tema es mucho más global en términos de dar una señal de que, como bien dice el documento y que como lo explicitó Rubio anteayer, o perdón, la Casa Blanca en un comunicado oficial, América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, así dice el comunicado de la Casa Blanca. Y esto es, ¿no es cierto?, la la doctrina Monroe con el agregado de Donald Trump, que explicita que no hay ninguna posibilidad de que adversarios de Estados Unidos tengan la posesión o la llegada a activos clave, recursos clave en lo que es nuestra región. Y cuando ellos hablan de nuestra región, están hablando desde Alaska a Tierra del Fuego. Y esa es la inquietud. Claro, perfecto. Osvaldo, también, cuando Estados Unidos hace mención al petróleo, ¿se puede entender de que está reclamando que ese petróleo o parte de ese petróleo venezolano era de Estados Unidos y que fue expropiado por allá por la época de Carlos Andrés Pérez? ¿Abre eso un riesgo a que Estados Unidos quiera recuperar lo que siente que fue suyo, como lo mencionó en su momento Camila Vallejo? Mira, yo creo que lo que hoy día el mundo necesita es una persona madura, necesita un adulto equilibrado en la Casa Blanca. Yo hoy día no estoy en condiciones de descartar nada, porque viendo el video de ayer, cómo se burla de Macron, cómo se burla de Corina Machado, la verdad es que
necesitamos un adulto en Casa Blanca. Y claro, qué bueno que tú lo menciones, porque se ha hablado de las expropiaciones que hizo Chávez. Y como tú bien dices, esa expropiación se realizó con Carlos Andrés Pérez y entiendo que en su momento fue indemnizada como correspondía a precio de mercado. Ahora, el petróleo era nuestro, dice Estados Unidos. Bueno, el petróleo no puede ser de ellos, el petróleo está bajo tierra, el petróleo es venezolano. Una cosa distinta es las maquinarias, los vehículos, las instalaciones, pero el petróleo es venezolano. Sí, estamos con Osvaldo Entonces, Rosales. Sí. me están robando mi petróleo, es absurdo, no existe el menor análisis. Osvaldo Rosales, experto en comercio internacional, hoy día con nosotros en Más que Números. Mirando lo que ha pasado, lo que ha ocurrido y cómo queda finalmente Venezuela en las últimas horas, cuando escuchábamos ayer al presidente Trump decir "We are in charge", nosotros estamos a cargo de Venezuela. Hay vacío de poder hoy día en Venezuela, ¿no es cierto? Visto como desde la diplomacia. ¿Qué riesgos hay de lo que pueda ocurrir en adelante justamente en las incivilidades que suelen ocurrir en este tipo de situaciones? Yo creo que el escenario está bastante abierto. Está bastante abierto porque, primero, en términos políticos, la verdad es que no sabemos quién y cómo está gobernando. Trump dice, yo estoy a cargo. Eso supondría que nominó a Delcy Rodríguez para que gobierne en nombre de él. Corina Machado, por más que quiera devolverle el premio Nobel, parece que no está considerada. No sabemos bien qué significa esto al interior del chavismo, del madurismo, porque en el fondo lo que está pasando hoy día es que no está Maduro, pero la estructura del chavismo sigue hasta ahora tal cual, y sabemos que ahí hay un entramado entre civil, militar, manejo de los mercados negros del dólar, en fin, bastante intenso. Entonces eso está abierto. En segundo lugar, la apuesta por el petróleo, y lo explica muy bien el The Economist en su último número, no hay que poner demasiadas fichas en una reactivación petrolera de corto plazo, porque lo que ha acontecido en Venezuela durante ya más de una década es un deterioro en la capacidad de producción bastante severo. Hoy día Venezuela está produciendo un tercio de lo que producía hace alrededor de 15 años. Entonces, para elevar la oferta en el corto plazo, obviamente hay que levantar el bloqueo que mantiene aún Estados Unidos, y hay que superar la escasez de insumos y las principales brechas que Venezuela todavía tiene en materia de infraestructura y logística. Pero lo más importante para el mediano y largo plazo es que se requiere un aumento sustantivo en la inversión, y un aumento sustantivo que los especialistas calculan en alrededor de 110.000 millones de dólares, 110.000 billones en la terminología norteamericana, tanto en exploración como en producción. Y resulta que esa cifra es el doble de toda la inversión mundial que empresas petroleras norteamericanas realizaron en el mundo en el año 2024. Entonces la pregunta es, ¿habrá disponibilidad empresarial para acometer una inversión de esa magnitud? En circunstancias que, en el mejor de los casos, si es que todo le resulta bien a Trump, tendría fecha de término, como los yogur, uno espera, en 3 años más. Sí. Es complejo. Y lo otro que estaba relacionado con lo que ustedes hablaban al inicio, es que la tendencia en el precio del petróleo es a la baja. Hay un exceso de oferta que se estima va a durar el 2026 y 2027. Y claro, cuando uno incorpora en este análisis toda la dinámica de la transición energética, lo más probable es que la tendencia la tendencia del precio sea decreciente. Por ende, tampoco hay mucho espacio para grandes inversiones que permitan que Venezuela vuelva a ser un tremendo actor en la producción petrolera mundial. Hoy día, la verdad, Venezuela no aporta más del 3% del precio mundial. Sí. Osvaldo Rosales, ¿sí? ¿Qué recomendación le daría al gobierno electo, al presidente electo, de cómo abordar esto? Porque acá China ha mostrado mucho interés en el tiempo, en las últimas décadas, de invertir en África, sobre todo recursos naturales, harta inversión en Chile, en América Latina, y ahora pareciera que Estados Unidos está dando una señal de que ya no está cómodo con este equilibrio, ¿eh? Y bueno, siempre se ha recomendado como la neutralidad, tratar de llevarse bien con los dos, de no tomar partido por ninguno, pero quizás eso no es viable, no sé. ¿Cómo cree usted que se deben manejar estas relaciones entre Estados Unidos, Chile, y por otro lado Chile, China, para que no nos afecte o para que nos beneficie, ojalá?
A ver, en primer lugar, yo no creo que el presidente electo considerara demasiado bien cualquier sugerencia que yo pueda hacerle, pero suponiendo que fuese así, yo sigo creyendo que en un escenario turbulento como el que estamos viviendo, la mejor política para una economía pequeña y abierta como Chile, que depende fuertemente del comercio con China y de la tecnología y la seguridad con Estados Unidos, bueno, lo mejor es mantener el equilibrio en la medida que eso sea posible. Entiendo que no es fácil, pero a priori jugarse por una opción A o B, creo que no es lo mejor, porque significa lisa y llanamente restarse de la posibilidad de acceder a oportunidades de crecimiento y bienestar que tengan que ver no solo con comercio, sino que también con las nuevas tecnologías. Cuando uno hace un listado de las 10 tecnologías disruptivas, y hay un centro australiano que lo ha hecho, llega a la conclusión de que en por lo menos la mitad de ellas, de esas 10, China está a la cabeza, y en las otras hay una cierta relación de equiparidad, o Estados Unidos supera a China por un leve margen. Por ende, jugarse por una opción significa lisa y llanamente restarse de la posibilidad de acceder a las mejores tecnologías a las que estén disponibles en el mercado internacional. Y a mí me parece que eso es malo para el bienestar de la economía chilena, es malo para las políticas sociales, es malo para la modernización del Estado, es malo para la productividad, es malo para la innovación. Muy bien, Osvaldo Rosales, economista experto en comercio internacional. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Lo vamos a dejar invitado de todas maneras por una próxima oportunidad. Sabemos que sigue atentamente este conflicto, esta situación internacional y otras también, que generan también mucha inquietud, como es el caso de China y Taiwán. Así que volveremos a hablar de todas maneras en un próximo capítulo. Muchas gracias, Osvaldo. Buen día. Adiós. Hasta pronto. Buenos días. Pronto. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, don Pato Eskenazi. Cata, te quiero decir que si estás pensando en un viaje, en tu nueva casa o en ese proyecto que tienes en mente, en Banco Vice encuentras productos personalizados y detalles únicos para alcanzar lo que sueñas. Es el momento de dar el siguiente paso. Hazte cliente en vice.cl. Banco Vice, detalles que importan. Por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad. Un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro, por ti, cada día mejor. Este verano, los viajes largos se disfrutan más cuando se hacen en grande. Conoce de All New Palisade. Te mueres lo que es el Palisade híbrido de Hyundai. Impresionante. Cuéntame, Cata. Cuéntame tú. Bueno, es el auto, uno de los SUV más grandes que tiene Hyundai. ¿Tres corridas? 3 corridas espectaculares. Cabe hasta el perro. Cabe la familia completa, más sus maletas. Es espectacular. De verdad, increíble el auto, y además híbrido. O sea, lo que uno puede ahorrar en un viaje y lo confortable que es para todos los pasajeros y para la seguridad, además porque tiene todo tipo de asistencia para el conductor, es realmente espectacular. Bueno, por eso cuando haces los viajes más largos y los haces en grande se disfrutan más. Y con este All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, confort y eficiencia para llegar al destino que quieras. Así es. Cotízalo en Hyundai.cl y descubre por qué la grandeza toma una nueva forma. Es lo máximo el Palisade. Muy recomendado para que lo vayan a conocer o lo pueden mirar en Hyundai.cl. También saludamos a Goldfields, porque la minería es una industria clave para el desarrollo del país, pero no todo se trata de cobre. Goldfields, empresa líder en la producción de oro a nivel mundial, está presente en la región de Atacama generando valor que perdura más allá de la minería. Descubre más en goldfields.cl. Cata, son las 9:32, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre minería, porque tenemos sección minera, pero también tenemos noticias interesantes, y una de ellas tiene que ver, Cata, con las aerolíneas y los aeropuertos más puntuales y menos puntuales del mundo. Y con todo lo que nosotros nos quejamos, yo te voy a decir que el aeropuerto chileno, ¿cómo queda? Veámoslo a la vuelta a la pausa. Ya volvemos. Proyectamos la economía y los mercados. Más que números, en Infinita, con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi. Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1,200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. ¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. ¿Y la bicicleta? ¿Están arriba? ¿Y la parrilla? ¿También? Uy, se nos olvidó invitar a los primos. También están arriba. ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! Este verano viajar en grande hace toda la diferencia. Descubre the All New Palisade híbrido, el SUV con espacio, comodidad y eficiencia para disfrutar las vacaciones desde el primer kilómetro. Cotízalo hoy en Hyundai.cl. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma. Hyundai, una marca Gildemeister. ¿Sabías que uno de los mayores productores de oro del mundo opera en Chile? Goldfields, empresa con 9 operaciones en países como Sudáfrica, Australia y Canadá, ya está produciendo oro y plata en el corazón de la región de Atacama y posicionará a Chile dentro de los 20 líderes a nivel mundial. Goldfields, creamos valor que perdura más allá de la minería. Conoce más en goldfields.cl. La energía de Viña se siente. Jueves 26 de febrero, Mon Laferte. Yandel Sinfónico. Del 22 al 27 de febrero, Festival Internacional Viña 2026, el festival latino más grande del mundo. Entradas disponibles en puntoticket.com. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le recordamos que si es beneficiaria o beneficiario del subsidio de arriendo para personas mayores, puede informarse sobre cómo aplicarlo acercándose a su oficina Serviu más cercana o visitando el sitio web mimo.cl. En la sección Arriendo de una vivienda encontrará la guía de aplicación del subsidio de arriendo para personas mayores, que le explicará cómo activar este importante beneficio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, construyendo cambios. En Coca-Cola sabemos que cuando somos muchos, las cosas verdaderamente empiezan a cambiar. Hoy más de 50 organizaciones de nuestro país que impulsan el reciclaje, el cuidado del agua, el apoyo de los almacenes y a los jóvenes son parte de la plataforma Aliados. Conoce más de Aliados en Coca-Cola Chile, en el Instagram @Coca-Cola-COCL y en www.coca-cola.com. Coca-Cola Chile, refrescamos al mundo y juntos hacemos la diferencia. Con tu crédito de salud Caja Los Andes puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, más que números, con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi. Ya estamos de vuelta en Más que Números de Radio Infinita y Pato dejó enunciado un tema súper entretenido a propósito de los aeropuertos. Mucha gente viajando por estos días de vacaciones, ¿no es cierto? Y hay un ranking de aerolíneas y aeropuertos más puntuales del mundo y fíjense que el terminal chileno más importante, o en realidad el único que tenemos como más internacional, que es, claro, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, lidera el ranking de puntualidad para terminales aéreos de mayor tamaño con un índice de puntualidad de 87,04%. Este ranking considera un estándar de la industria para medir la confiabilidad operacional de los aeropuertos y aerolíneas en base a miles de vuelos y ubica a Santiago por encima de otras instalaciones como la de Osaka, de Minneapolis, St. Paul y Bogotá, destacando a Chile, Pato, como un actor competitivo en eficiencia aeroportuaria global. Un gran reconocimiento para nuestra principal terminal aérea, que sabemos que requiere de muchas adaptaciones, sobre todo para las personas mayores. Hemos visto mucho a don Francisco referirse a propósito
de este tema para las personas que tengan algún tipo de, Una silla de ruedas, de sí. movilidad, exactamente, y que requieran de asistencia. Así es que buena noticia. Este mismo informe también clasifica a las aerolíneas más puntuales del mundo. Dice que a nivel global, Aeroméxico se lleva el primer lugar con un 90% de puntualidad, manteniendo su liderazgo por segundo año consecutivo. En Latinoamérica, donde solo 9 compañías alcanzan el mínimo requerido para aparecer en las listas de desempeño, destaca Copa Airlines con un índice del 90,7%, seguida por otras aerolíneas de la región, entre las más puntuales. Mira, sí, Cata, súper interesante. Los aeropuertos los divide en 3, los grandes, los medianos y los pequeños. Al Aeropuerto Internacional de Santiago lo clasifica como grande, con 153.000 vuelos anuales, y es el número 1 en puntualidad de los grandes, el aeropuerto. Y después las aerolíneas las clasifica por ubicación geográfica, líneas más puntuales de Norteamérica, de Europa, etcétera. Y fíjate que cuando habla del mundo en general, LATAM Airlines queda séptima, la séptima aerolínea más puntual del mundo. Séptima. Primero, como decías tú, Aeroméxico. Sí. Después viene alguna asiática, Iberia, número 6, LATAM, número 7, Avianca, número 8. Así que buenas noticias para nuestro aeropuerto, para nuestra aerolínea nacional, Cata. Y esto además, acuérdate que el año pasado tuvimos harta polémica con el aeropuerto, porque que había que caminar mucho, que estaba mal diseñado, que cada vez que lo agrandamos nos queda chico. O sea, harta crítica del aeropuerto, pero hoy día queríamos traer una noticia positiva. Está bueno el ranking, sí. Valía la pena también revisarlo y comentarlo con la gente que nos acompaña hoy día, Pato. Oye, tenemos harto que comentar a propósito del cobre también, que sigue en niveles históricos. $6. Impresionante, Es una locura, sí. Es una locura, Cata, el precio, porque mira, por cada centavo adicional son como $30 millones extra. Y acuerde que el precio, los presupuestos en Chile se construyen con un precio de largo plazo del cobre que no lo determina un gobierno, sino que un comité de expertos. Así es. ¿Ya? Y eso está como en $4.70, creo que es el último precio que usaron más o menos. Y cuando estás 120 centavos por arriba, significa que estás recaudando $3.600 millones anuales extra, que no te lo puedes gastar porque no puedes usarlo en tu presupuesto, porque tú tienes que considerar tu presupuesto con el precio a largo plazo, que era lo que te decía, $4.70. Sí. Así que con esto ahorro algún año que nos toque ahorrar con todo lo que hemos gastado en los últimos. Ay, sí, pues vamos a estar hablando de cobre, nuestro invitado asiente. Él es de Codelco, así que lo vamos a presentar a continuación, porque como todos los miércoles tenemos Visión Minera en Radio Infinita. En Más que Números, esto es Visión Minera, el espacio donde analizamos el desarrollo, la innovación y tecnología de la industria que mueve nuestra economía. Presentado por Gold Fields, valor más allá de la minería. Bueno, muy buenas noticias con el cobre, ya lo comentábamos recién. Nuestro siguiente invitado también trae en sus manos el primer reporte de cambio climático de Codelco, marcando un hito en su estrategia de sostenibilidad e integración de la acción climática al corazón de su modelo de negocio. Miren qué importante. Saludamos con mucho gusto a Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Hola, Gabriel. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Oye, gracias por la invitación. Ha sido un año muy intenso, muy contentos también en términos por resultados y por precio de cobre, pero también por los avances que estamos haciendo en materia de sustentabilidad en la minería en general y en Codelco en particular. Sí, ocurre además que cuando están estos precios tan espectaculares, se mira con más atención, hay más ojos encima de la compañía finalmente, ¿no? Y el tema de la sustentabilidad hoy día está muy presente en la agenda, la gente lo entiende y es muy importante tener este tipo de reporte. ¿Por qué decidieron hacerlo en esta oportunidad? Para nosotros es muy importante porque, primero, el reporte de cambio climático es una manera de hacer un ejercicio de responsabilidad y transparencia y poner la lucha contra el cambio climático, las medidas que estamos tomando en materias de mitigación y adaptación como parte de un eje de la estrategia de la compañía. Todo el mundo habla de la necesidad de minerales críticos en el mundo, las grandes potencias
obviamente tienen interés en tener acceso, pero también clientes, comunidades, analistas, les interesa saber en términos de no solo cuánto estás produciendo en materia de minerales y de cobre, sino cómo lo estás haciendo y si estás siendo responsable en la manera en que estás produciendo ese mineral que le estás ofreciendo al mundo para combatir el cambio climático. Claro. Este es cobre verde, sí. ¿no? Es cobre. Claro, se habla de cobre verde. Y hablamos de minería responsable. Y en términos de cambio climático, hablamos de medidas que tienen que ver con darle reporte a la comunidad, a analistas, a inversionistas, a clientes, en términos de qué medidas estás tomando, acciones concretas para reducir tus propios riesgos de adaptación al cambio climático, sequía, avalancha, etcétera, que te pueden afectar la operación. O qué estás haciendo efectivamente para tener una minería responsable que está descarbonizada. Como te decía, minerales críticos como cobre o litio son necesarios para electrificación, para data center, para lucha contra el cambio climático. Entonces también la minería y las compañías tenemos que dar cuenta de que lo estamos produciendo de manera responsable. Sí, pues súper importante. Bueno, ¿cuál es la información que contiene el reporte? O sea, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que anticipa justamente frente al cambio climático, Gabriel? Sí, cuando uno hace estos reportes, le interesa hacerlos en base a estándares, además que son internacionales. Así es. Entonces, está hecho en base a estándares, por ejemplo, del grupo de tarea o grupo de trabajo que hace divulgación financiera en torno a materias de cambio climático, TCFD, de acuerdo a sus siglas en inglés. Y lo que estamos reportando ahí, por un lado, tiene que ver con qué estás haciendo en materia de riesgos de cambio climático, de transición, planes de mitigación, cómo estás adecuando tus operaciones y también qué estás haciendo en cuestiones que son esenciales para minería responsable. Cómo descarbonizas, emites menos gases de efecto invernadero, haces tu contribución, cómo te haces cargo de desafíos, por ejemplo, en términos de gestión de agua o uso de agua, cómo eres más eficiente en términos del uso de agua y cómo también incluso estás incorporando cuestiones de economía circular en tus operaciones o resiliencia en tus operaciones o con las comunidades para el cambio climático. Claro. Gabriel, una pregunta muy economicista, pero sí. ¿Es más caro ser sustentables? ¿Qué pasa si no lo fueran, si no fueran tan sustentables? ¿Te comprarían menos? ¿Te comprarían más barato? ¿El mercado te castiga? ¿Le da lo mismo? ¿Cómo funciona la ecuación? ¿Me conviene o no me conviene hacerlo? Más allá de la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Claro, más allá de la responsabilidad. A ver, primero a nosotros nos interesa hacerlo porque es una forma de mostrar compromiso con ser una minería responsable y colocar bien la marca de Codelco, la marca de Chile y de la minería chilena en el mundo. Es una forma de atraer talento, a los jóvenes les interesa, empresas con propósito. Y a los inversionistas también. Y a los inversionistas también. Y te diría que también la diferencia hasta hoy tiene que ver con que te permite escoger dónde colocas tu cobre y, por ejemplo, en mercados como Europa, Estados Unidos, etcétera, hay interés en cobre, cátodos, ánodos, material de cobre que esté certificado en términos de cadenas de custodia que son sostenibles, que tienen buen trato en términos de trabajadores, de proveedores, que tienen una huella de carbono que es menor. Entonces, te permite colocar mejor y elegir dónde colocar tu cobre. Todavía estamos en el proceso de ver si además estamos discutiendo premios por un cobre más verde. En la Bolsa de Metales de Londres es una discusión y en la industria en general es una discusión, pero diría que por ahora, y por eso, por ejemplo, Codelco y el cobre chileno es tan importante en mercados como la Unión Europea o Estados Unidos, porque es un cobre que se garantiza como un buen cobre, buen producto y de proveedores que son fiables y confiables. Bueno, uno de los temas más centrales que uno ve, ¿no es cierto?, a nivel de empresa, sobre todo minería, con el cambio climático, el recurso hídrico, ¿no es cierto? Y ahí también ustedes tienen metas, cómo gestionar lo que se denomina como la huella hídrica, particularmente de los proyectos mineros, y ese uso en zonas donde sabemos que hoy día hay mucho estrés, como es el desierto, ¿no? Bueno, Codelco tiene operaciones ya centenarias en el norte, en Calama, Chuquicamata, y en otras zonas del país que efectivamente están con escasez de agua. Sí. Zonas de estrés hídrico, como bien dice. Entonces, ahí hay una meta que bien es importante para nosotros, muy desafiante, y tiene que ver con, por una parte, reducir el uso que estás haciendo de agua en esas zonas en un 60% en relación a una línea de base, en torno a lo que usabas el 2019. Y lo otro tiene que ver con que cómo reduces también el uso de lo que llamamos agua dulce o agua continental, cómo
incorporas nuevas fuentes de agua distintas a la que histórica o tradicionalmente usaba, que era el agua que estaba disponible en los territorios. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, para nosotros es muy importante que para ponernos al día estamos completando ya el proceso de construcción a través de un consorcio que nos está apoyando en eso para una planta desalinizadora que se está completando en Tocopilla, que le va a entregar agua desalinizada a las operaciones del Distrito Norte. Estamos llegando nuevas formas o nuevos contratos de agua, donde fundamentalmente hay un foco que tiene que ver con la recirculación, hacer reuso de la agua que ya estás ocupando. Hoy día cada litro de agua que pasa por Codelco se reutiliza 8 veces y debiéramos ser capaces de seguir aumentando esa proporción. De aquí al 2035 se espera que en la industria minera en Chile un 60% del agua que estemos usando alrededor sea reutilizada, reusada. Y eso obviamente disminuye o debiera contribuir a disminuir tu consumo, y también esa escasez de agua también plantearla como un problema que es sistémico en el territorio y que también esté disponible para otros usos y comunidades que también necesitan acceso a ese agua. Sí, pues eso es bien importante. Bueno, en proyectos concretos, ¿cuál es la propuesta en el fondo que hay detrás de este reporte? Más allá, por supuesto, de la información que da cuenta como del diagnóstico, ¿no es cierto?, y la inquietud de Codelco con este primer reporte. Sí. Déjame darte ejemplos concretos como de proyectos. Por una parte, en la minería usamos, por ejemplo, tronaduras que usan explosivos que se pueden hacer con materiales que son más sustentables, amonio azul o amonio verde. Nosotros tenemos un acuerdo con una compañía proveedora donde estamos usando un tipo de amonio que nos permite reducir en un 40% las emisiones de esas tronaduras. También en la minería es muy importante las bolas de molienda que usamos, y lo que estamos haciendo también con otra compañía proveedora, que hay que ocupar todo el ecosistema, reutilizar, revalorizar esas bolas de molienda y darles nuevos usos en nuestras propias operaciones. Solo lo que estamos haciendo en Teniente, en la zona de Rancagua, significa que estamos disminuyendo en 40.000 toneladas de emisiones por el uso de estas bolas de molienda recircularizadas o revalorizadas. También es muy importante para nosotros, y tenemos acuerdos con universidades y con proveedores, avanzar en pilotos que nos permitan electrificar estos grandes camiones y equipos que se ven en las minas, en los rajos y en las operaciones, ver formas de que los podamos electrificar y disminuir también entonces sus emisiones. Y tenemos acuerdos con una serie de compañías que producen estos camiones de manera tal, y estamos comenzando ya a probar en Andina y en otras operaciones formas de que contemos con flotas de camiones electrificados. También para el transporte de todos nuestros trabajadores, colaboradores, Codelco tiene más de 250 buses eléctricos que transportan a los trabajadores todos los días. Eso es ciertamente la flota de buses eléctricos más grande que ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en esa utilización? Codelco tiene solo en trabajadores propios en torno a 16.000. Qué impresionante. 16.000 trabajadores. Si hablamos de todo el ecosistema de contratistas, proveedores, estamos hablando de probablemente otros 50.000 más, y esa gente se tiene que movilizar todos los días desde los lugares donde están hacia las operaciones, hacia las faenas. Y es muy importante entonces contar con buses eléctricos que también disminuyan las emisiones. Eso es súper importante. Y por ejemplo, con otras compañías, y este es otro ejemplo que para nosotros es muy sentido, muy especial, la minería produce emisiones. Entonces hemos hecho avances en términos de tecnología, analítica avanzada, inteligencia artificial, para ver cómo ordenamos las operaciones de manera de producir menos emisiones. Y ahora estamos con 2 compañías mineras más, Codelco, BHP y AMSA, en un concurso de innovación que tiene que ver con cómo distintos proveedores y startups en el mundo, en Chile y en el mundo, nos ofrecen soluciones para ver cómo disminuimos el material o el polvo que levantamos cuando hacemos, por ejemplo, operaciones en las minas. Claro. Gabriel, ¿y esa innovación en general la invitan a terceros, a startups, a universidades, a emprendedores a plantear soluciones? Pues yo me imagino que ustedes tienen claro el diagnóstico de dónde está el problema, qué es lo que quieren conseguir, pero el cómo conseguirlo me imagino que es como un proceso creativo que puede venir de cualquier parte. Entonces, ¿cómo integran ustedes la innovación en esta solucionática? Sí, yo diría que para Codelco hay
dos ejes muy importantes en términos de sustentabilidad. Uno tiene que ver con cambio climático, descarbonización, y lo otro es innovación. Tenemos un sistema que abierto de innovación, el Open Codelco, de hecho, donde integramos a universidades, proveedores, startups, gente que esté con idea. De hecho, hicimos un llamado durante este año, el año pasado, ya a esta altura, donde recibimos más de 450 propuestas en torno a resolver problemas que son necesarios, que requieren nuevas soluciones para una minería que opere de una manera distinta. Y de esas hay 20 proyectos concretos en materias de innovación que buscan soluciones en torno a uso de agua, electrificación, como tú puedes, por ejemplo, en la minería tenemos tranques, relaves, refinerías, etcétera, que producen subproductos o residuos, y cómo podemos también ahí generar soluciones para reutilizar. Gabriel, estamos con Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, hoy día presentando justamente el primer reporte de cambio climático de Codelco. ¿Dónde identifican ustedes los nudos o puntos más críticos en materia de sustentabilidad? Sí. Bueno, el primero es que para efectos de una minería que tiene menos huella de carbono, descarbonización, estamos todos con una meta de tener una huella cero de carbono al 2050. Hay una brecha tecnológica. Todos en términos de acercarnos a esa meta, hemos descarbonizado nuestros contratos eléctricos. Codelco debe pagar la cuenta de la luz más cara de Chile, la más alta de Chile. Entonces lo que hicimos fue modificar nuestros contratos eléctricos, y de aquí al 2030 solo vamos a tener fuentes de energía renovables. Esa es una parte muy importante, pero no es suficiente. Hay que electrificar los equipos de las minas. Y ahí hay una barrera tecnológica y una barrera de costos. Y entonces, por eso es tan importante lo que mencionábamos recién en términos de innovación y estar abierto a la colaboración, a las alianzas dentro del sistema, con otras mineras, con emprendedores y startups que tengan buenas ideas, porque si no somos capaces de encontrar o reducir esas brechas tecnológicas o de costo, no vamos a llegar a un 2050 net zero en materias de huella de carbono. Gabriel, bueno, ¿el reporte va a ser anual? Sí, es un reporte que es anual. Excelente. Muchas gracias, Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, con este primer reporte de cambio climático, una hoja de ruta también en cuanto a acción climática de la cuprífera estatal. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Buen día. Pato. Son las 9 de la mañana con 55 minutos, don Pato Eskenazi. Cata, y empezamos a escuchar musiquita.